Me parece que hay que atenderlo especialmente porque hay una crisis humanitaria en el lenguaje. Porque a veces parece estar en crisis su razón fundamental, que según me enseñaron hace muchos años en la facultad y aún antes, era la comunicación. Miren, les cuento muy brevísimamente una anécdota muy cortita que viví hace muy poquito y que me hizo como repensar en esto. Uno lo piensa cada rato, pero yo estaba en Jujuy en un hospital, porque nada, me había enfermado y estaba en Jujuy en un hospital. Al lado mío había una señora haciéndose atender mientras a mí me tomaban los parámetros, esa era la palabra, parámetros, fiebre, temperatura, presión, ritmo cardíaco. La señora estaba con su marido al lado, explicándole al doctor que había tenido fiebre. Bueno, ¿cuánta fiebre tuvo? No sé, le dijo, pero sé que tuve fiebre porque me quemaba la boca. Yo estaba al lado, ya absolutamente todo. ¿Pero por qué no se tomó la fiebre? Dice, ¿no tiene termómetro? Sí, dijo la señora, tengo termómetro. Entonces, ¿por qué no se tomó la fiebre? No hablo a la señora, sino al marido que estaba al lado. En textuales palabras, porque no lo sabemos usar. Esa es la verdad. Respuesta de la doctora, pero la fiebre hay que tomársela. Bueno, no, pero no termino ahí. Yo no sabía si temblaba por la fiebre o por la indignación. Inmediatamente después de eso, un segundo después de eso, a la persona que le terminaba de decir que no sabía usar un termómetro, la doctora seguro que no por mala fe, sino porque nos falta enamorarnos del lenguaje, le dice textualmente: le voy a indicar una RX de senos paranasales. Repito, les voy a indicar una RX de senos paranasales. Yo, qué problema grave que tenemos. Qué problema cuando el lenguaje nos sirve para construir poder sobre el otro y no amor hacia el otro. Qué problema cuando el lenguaje no tiene ya nada que ver con tender caminos, sino con decir, viste que por encima que estoy de vos, viste que no entendiste nada de lo que te dije, porque yo soy la doctora y vos simplemente estás enfermo. Esto que parece tan lejano de la literatura, yo creo que tiene mucho que ver, porque yo tengo la esperanza, siempre la tengo, por eso leo y por eso escribo, de que la literatura sirva para sanar esos baches, para achicar esos abismos. Y me parece que es una elección de los escritores. Si escribimos para ahondar esas distancias, entonces trabajamos de manera crítica, elíptica, difícil, confusa para pocos, para elegidos, para los que tienen la suerte de, o intentamos, si se puede, y vaya si se puede, porque todos hemos leído maravillas en literatura popular, por qué no decirlo, el lenguaje franco, el lenguaje llano. Intentamos, digo, que la poesía nos alcance a todos, porque la poesía alcanza y solo para todos. Así es que, digo, me parece que esto es lo esencial. Después podemos hablar de temas, de estrategias de lectura, de temáticas, de esto que decía Iván y a mí me interesa mucho, que es el tema de la historia, la literatura, sobre lo que ahora les comento un poquito, pero yo creo que lo primero, lo primario y lo fundamental es decir, y decirnos, bueno, la literatura tiene que servir, no porque solita pueda, pobrecita, no le pidamos tanto, ¿no? Las sociedades humanas son muy complejas, pero digo, tiene que servir para reconstituir hasta donde puede los lazos afectivos y los lazos amorosos que necesariamente, digamos, tendría que ser el lenguaje, ¿no? La palabra. Así es que esto es nada, lo primero que vaya a saber por qué tenía ganas de compartir con ustedes. Y bueno, y esto que también lo dijo de alguna manera Iván, y tiene que ver con escribir desde la historia, aunque sea tergiversándola, como decía nuestro gran Borges, porque yo también coincido con Iván en que quizá lo más importante de estos libros sea algo así como la atmósfera, no necesariamente la data estricta, no necesariamente la réplica de la verdad histórica, que puede haber algún pedacito de verdad dando vuelta por ahí,
Pero creo que lo que más importa es el verosímil, la atmósfera, y que uno, digo que pase acá, no digo que pase acá, digo que pase en muchos libros que he leído. Pienso en Andrés Rivera, por ejemplo, haciendo literatura histórica. Pienso en ese Manco Paz, por ejemplo, que uno siente que está transitando esos caminos mucho más allá, insisto, de la verdad o de la data histórica que el autor trabaje, ¿no? Y otra cosa que me interesa también en el trabajo de la literatura que tiene una línea hacia lo histórico, son dos cosas. De una es encontrar los universales, eso que atraviesa claramente los tiempos, claramente las épocas, claramente las revoluciones, los mares, y nos iguala de tal manera extraordinaria que a mí siempre me sorprende, ¿no? Uno lee a veces a los clásicos griegos y termina diciendo, pucha, qué poquito cambiamos. Después suena el celular y me parece que no, pero que cambiamos mucho. Pero no, me parece que no, que en algunas cosas hemos cambiado apenas esto sí es que cambiamos. Entonces me parece que los universales humanos son importantes, nos sirven para no sentirnos solos, y entonces digo la palabra solos y pienso en que es importante, y ya con esto no los dejo para que charlemos, no quiero atosigar con un monólogo. Digo que me parece que es muy importante escribir con otros, saber que la escritura, y esto lo decíamos en un taller, Iván, no debería ser una selfie, ¿no? Me tomo yo desde mí, es una cosa egocéntrica, aislada, circular, pero circular en el peor sentido. Sale de mí, vuelve a mí, se queda en mí, soy yo, escribo desde mí, para mí, bla, 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 bla. Qué poquito, qué solo que escribimos así, qué poco sirve desde mi punto de vista. Qué diferencia enorme hay cuando nos aferramos a todo lo que nos precede para escribir, a los que escribieron antes, a los que no escribieron antes, a los abuelos, a las historias, a los mitos. Cuando escribimos desde la matriz de la cultura a la que pertenecemos, y no estoy hablando de hacer literatura folclórica, pintoresquismo, no, ni literatura gaucha, no. Estoy hablando de escribir desde la matriz que nos constituye y a la que pertenecemos. Me parece que ahí encontramos unas verdades. ¿Vieron cuando uno lee libros que le hablan a uno? ¿Vos te querés decir, me parece que te está hablando a mí esta persona? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene mucho que ver con que no es una escritura ególatra y egocéntrica, sino que es una escritura colectiva, a donde yo también estoy hablando de alguna manera, no solamente el escritor, sino yo, lectora, también estoy hablando. Así que bueno, también desde ahí parte y surge mi interés por cada vez mayor, por escribir, yo no sé, decir asida, agarrada, aferrada, a algún pedacito de la historia, de la antropología, ¿por qué no decirlo de la política, de la religión en El perro del peregrino? Pero intentar no quedarme en mi intimidad, por decirlo de alguna manera, porque creo que en el otro está siempre lo más importante. Yo tiro así, como que tiro la pelota, y a ver si alguno tiene ganas de preguntar algo, de decirme, si no. Me gusta también para invitarlos a preguntar, a ver si surge algo. ¿Sí? No, pensé que era tu manita levantada. No. Bueno. Yo quisiera preguntarte... Mira, acá hay dos valientes, ya vamos. Yo quisiera preguntarte, Liliana, vos decías que la literatura trabaja con los universales. Como escritora, ¿qué es lo que te dicta a vos que determinada historia que te interesó la contextualices en un periodo histórico determinado y en una etapa determinada del país o la historia del mundo? Sí, mirá, ¿vieron cómo vienen las botellas que no nos sabe nadie? Bueno, sí, te entiendo lo que me preguntás, o creo por lo menos. Yo creo que, a ver, imaginemos El rastro de la canela, imaginemos El espejo africano, incluso la saga de los confines, o como dijo una periodista el otro día, la saga de los confites. No me digan que es maravilloso. Aquí tenemos a Liliana Bodog, la autora de La saga de los confites.
Confites. Me encantó. Bueno, pero al margen de la saga de los Confites, a mí me interesa siempre como un gran tópico hablar de la libertad, de la construcción de la libertad, de la complejísima construcción de la libertad, individual y colectiva, ¿no? De cuánto hay que pensar, que discutir, que sacrificar. Bueno, desde luego que vos me decís, y tendrías toda la razón, pero Liliana, esa historia vos la podrías centrar hoy, aquí y ahora, ¿cierto? Claramente. Y ahí entonces yo creo que entra a jugar un tema como personal, ¿no? Yo tengo, no sé si una tendencia a la melancolía, también podría ser, pero me amigo mucho con la literatura, con el cine de época. Hay algo que increíblemente yo me siento más libre, mucho más libre, escribiendo sobre otras épocas, sobre otros contextos, otros espacios, que quizás sobre, digamos, los que me resultan más familiares, ¿no? Ahí me tenso más, me sale, no me sale el verosímil, es raro, pero yo creo que si es esa la pregunta, creo que es un tema de tendencia y de gusto personal, al margen, digamos, del tópico que yo quiera abordar. ¿Era por ahí? No, eso más o menos apunta a lo mismo. ¿Por qué elegiste ese periodo histórico colonial? ¿Qué te atrajo de ese periodo? Como para poder escribir, bueno, no solamente este libro, sino también Memorias Impuras, tiene mucho de ese periodo. Bueno, yo creo que, digamos, y también completando también la respuesta, quizás sea, quizás no, es nuestra revolución, ¿no? Es nuestra revolución, con todos los peros que después debemos poner, ¿no? Pero yo creo que hay ahí una latencia, una matriz de la que venimos, mestiza, mezclada, ambigua, confusa, a donde están los conquistadores y está la negritud, están los afroamericanos, tan tremendamente abandonados en la historia argentina, como si no hubieran existido, y por supuesto los pueblos originarios, ¿no? Me parece que ahí hay como es como una época, como una probeta para mí, ¿no? Donde se experimentaron y se fusionaron muchas cosas para bien y para mal, de la que provenimos en todo caso. Por eso me interesa mucho ese tiempo. Yo quería decir, la verdad que estoy muy entusiasmada de conocerte, porque cuando doy tus libros doy literatura, y los chicos se mezclan en esa libertad que da la metáfora de verdad, ¿sí? Y en eso que decías del juego de los climas que se arman, porque en última instancia, el espejo africano, tenemos los mismos problemas por ahí ahora, ¿no es cierto? La discriminación y un montón de cosas. No es necesario situarse en la aquí y la ahora, en lo inmediato. Eso de la alquimia del lugar al que pertenecemos, lo lográs. Y estoy re emocionada de estar con vos. Muchísimas gracias, te Y agradezco. a mis chicos les encanta. Yo te agradezco muchísimo, te lo agradezco desde lo personal y también, digamos, desde mucha otra gente que no está acá, pero que honramos la literatura y la honramos desde el lugar del cómo se cuenta. Yo insisto mucho con esto, no del solo del que se cuenta, porque lo que nos pasa a veces, sobre todo cuando escribimos literatura para niños y para jóvenes, es que nos ocupamos, y yo no digo que esté mal, ¿no? De qué contamos, y incluso pensamos, a ver, podemos pensar o no, pero podemos pensar en el mensaje, que dice esto, que enseña esto, digo, pero nos olvidamos que lo único que define la literatura es el cómo, y el cómo se hace qué en literatura. La metáfora, vos lo dijiste. Es el lenguaje del inconsciente, entonces cada chico puede encontrar, por ejemplo, en ese grito como grande como 7 gargantas, ¿no? Es maravilloso cuando puedo explicar una hipérbole de verdad con eso, que lo entienden. Claro, bueno, es lo que aprendimos leyendo, ¿no? Esto que vos me decís, claro, es la metáfora, porque la metáfora es un espacio, en un punto es un espacio vacío, que es lo que vos decís, ¿no? Uno lo llena con sus propios contenidos, claramente, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso que me decís, además de, desde luego, alegrarme y halagarme, me parece que es lo que tiene que ver con la literatura, ¿no? Con la palabra poética, que es una tangente que le hace pito catalán a todo, al tiempo, al espacio, a las disciplinas, a todo.
las diferencias de las franjas etarias, a todo. Hace pum y se va de corazón a corazón, ¿te parece? De donde sales a donde llega, decía mi abuela, y tenía razón. ¿Cómo ves en general la literatura argentina en la actualidad? Digamos, vos cómo te plantás como escritora, bueno, obviamente sos prolífica y sos como un referente de la literatura argentina actual, pero también cómo lo ves en relación a la literatura extranjera, cuando decís, bueno, vos lees de afuera, obviamente traducido, lees en idiomas originales, ¿cómo te relacionás con eso? En cuanto a mí me pasa que me volqué bastante en la literatura argentina por fastidio de las traducciones españolas, digamos. Bueno, no sé cómo un escritor se relaciona con eso y también cómo ves hoy la literatura argentina. Mirá, vos Está sabés, bien, no sé. sí, eso que vos acabas de decir es bien importante, digo, a veces uno lo pasa por alto, pero el tema de las traducciones, que son a veces reescrituras, a veces son pésimas, a veces destruyen la mejor obra, digo, hay literatura que porque son clásicos, porque ya uno cuenta, digamos, con ediciones, con traducciones probadas, pero hay gente que está escribiendo ahora y a la que traducen, como nos traducen a nosotros, y uno no quiere ni imaginarse qué pasó, ni imaginarse, porque digo, te traducen al inglés, al francés, al italiano, tenés a alguien, che, mirame esto, pero cuando te traducen, como han traducido a muchos escritores argentinos, y en algunos casos a mí, en algunos libros, la saga, al polaco, al japonés, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de estar contento, pero yo digo, estoy contenta por un objeto, que además hay que leer así, qué sé yo, como rarísimo. Pero la verdad es que uno no sabe muy bien qué pasa, o no sabe muy bien, o no sabe nada de lo que pasa con ese texto, y puede ser un desastre. Y me pasa obviamente a la inversa. Y yo te entiendo, porque a veces a uno le duele ver, digamos, porque además te das cuenta de que es culpa del escritor, decimos una palabra odiosa, y lo que tiene que ver con la traducción. Entonces, bueno, sí. ¿Y qué le pasa a la literatura argentina actual? Esa era la pregunta. Bueno, a ver, yo creo que como siempre a la literatura le pasa de todo. Le pasa el mercado, le pasa la política, le pasan las modas, porque es así, porque la literatura no es una entelequia, porque a veces uno habla de la literatura y uno cree, yo lo creía antes de empezar a editar, perdón de las editoras que les quiero mucho, que creía que la literatura era una cosa prácticamente que preexistía todo y un día bajaba y yo la encontraba en la librería y la leía. Claro, después entendí que hay en el medio un mercado, un criterio, alguien que decide lo que es la literatura. Y yo siempre lo digo, el día que haya un premio Nobel de alguien que no lo editamos, yo voy a empezar a creer en la literatura. Mientras tanto sabemos que son recortes políticos, económicos, comercial, bueno, pero es lo que tenemos, es lo que conocemos, entonces le pasa de todo, le pasa de eso, insisto. Yo no sé, invito de verdad a los editores aquí a que me ayuden. Yo creo percibir, no sé si es muy optimista lo que te digo, además de que hay voces extraordinarias y jóvenes y nuevas, eso que siempre se dice que es cierto, digo como con la moda, con la ropa, que a veces uno dice, viste, ahora se usa de todo. Creo que uno dice, puedo salir con un pantalón Oxford, el otro finito, el otro lo corto, largo. Me parece que en la literatura hay una especie, en este punto, de apertura, no sé si que no hay un tan, se escribe así, que me parece que eso es valioso. No sé si estás de acuerdo con lo que sucede. Bueno. Sí, y porque el mercado a veces es miedoso o no se arriesga, claro. ¿Era por ahí? Sí, totalmente. No sé si comentar algo más. Y bueno, ya que nombraste el tema de la literatura infantil y juvenil y vos
nombraste un poco las literaturas extranjeras, yo tengo la sensación también de que la literatura infantil y juvenil argentina, y no estamos entre argentinos, así que no vamos a decir que somos agrandados, no, pero lo digo de verdad, porque uno ha leído bastante literatura, sobre todo latinoamericana, es muy valiente. Me parece que para abordar ciertas temáticas, para tratar el lenguaje de unas determinadas maneras, no necesariamente por el uso de las famosas malas palabras, no, sino por una mirada más profunda, a veces dura, contestataria. Me parece que hay una literatura infantil y juvenil muy poderosa, muy fuerte y muy valiente en nuestro país, quizá como Brasil, que también la tiene, o México. ¿Qué te parece si leemos un capítulo para entrar en el tema del libro? ¿Te parece? Vale, no tenías ahí. Porque así podemos entrar en la atmósfera, ¿no? Estábamos hablando de la atmósfera del libro. Y bueno, un pequeño poder compartir las palabras con su poética y poder capturar un poquito la atmósfera de este libro para poder entrar en la temática. ¿Les parece? Bajo la luz de los candiles y las lámparas de aceite, la ciudad parece más bella. Pocas veces Buenos Aires puede verse así, y la memoria de los más viejos alcanza a recordar una noche como esa. Las personas pasean por las calles, sin ánimo de dormir, y hasta los espíritus más huraños salen de su aislamiento. La ciudad está encendida, y todo gracias al rey. Fausto habla con voz impostada, sagacidad de nuestras autoridades que saben que el pueblo razona de este modo, y luego obra con cordura y agradecimiento. El joven sonríe orgulloso de mostrar la agudeza de sus ideas en la cena familiar. El barracón de los esclavos, situado a los fondos del terreno, también está iluminado. Un fuego hecho de madera, ramas y arbustos arde a unos metros de la pared trasera. Esta luz no alumbra la fachada colonial del Cabildo, sino un gran muro de adobe. Alrededor del fuego hay tambores, hechos con barriles, sus parches orientados hacia las llamas para que se templen, despiden el aroma de los líquidos que contuvieron. Tobías habla tal como suele hacerlo en las reuniones con los chisperos. Los señores nos dejan tocar los tambores porque para servirlos debemos tener primero voluntad de vivir. Dice, será así, Tobías, pero la lengua de los tambores, responde con serenidad el negro más viejo de la ronda. El blanco cree que el redoble es puro alboroto. El blanco no entiende lo que decimos. Una mulata parece temer que el baile se demore, porque es sabido que a Tobías le gusta mucho el palabrerío. Cuando se pone a hablar de libertad y otros asuntos parecidos, no termina nunca. ¿Por qué el blanco nos deja tocar y bailar? ¿Por qué también se divierte y más nada? Se impone con las manos sobre sus anchas caderas y alza la voz. Deja eso para después, Tobías. Vamos a bailar antes que aclare. La risa de Tobías se escucha en toda la ronda. La mujer de temperamento comienza a marcar el ritmo con los pies. Calungá, güey. Y una voz de timbre alto se proyecta al aire. Oye, oye, oye. Retumba un coro grueso. Entonces, la melodía se suma al ritmo y los tambores comienzan a jugar con el tiempo. Tobías elige el tambor de sonido grave, el que percute sobre el pulso del corazón, el que late idéntico desde que el hombre es hombre y así se monta sobre lo pretérito. Otros tocadores responden al llamado con un repiqueteo, siempre pisando delante del ritmo y sincopando sobre el futuro. En el centro de la rueda, una morena mece sus caderas al compás de ese relato. Amanda escucha el festejo desde su dormitorio en la mansión Torrealba. En algo menos de una hora, Clara la llamaría para pedirle que bordaran juntas antes de irse a dormir. También tiene tiempo de ir y venir, sin que nadie lo note,
Amanda y sus ojos grises se acomodan para espiar. Otras veces, en la hacienda de Río de Janeiro, había escuchado los tantanes del tambor, y como ahora, el estómago se le había anudado. La joven mira todo sin pestañear. Luego, poco a poco, fija la vista en Tobías. Más tarde, en su dormitorio, escribiría lo que no se atrevía a decir ni siquiera a su nana. La médula profana de su sentimiento, lo que pertenece al cuerpo, lo que le pertenece al cuerpo, y allí se queda. Sensaciones que emergen desde el fondo del mar humano y son tormentas. Muchas gracias. Bueno, ella leyó ahí un párrafo, que es casi un capítulo, en el que, bueno, Amanda conoce descubre, ya creo que lo conocía de antes, a Tobías, que es un mulato. A mí me gusta mucho la idea del mestizaje, no solamente racial, porque la palabra raza ya es complicada hasta de pronunciar, étnica, ¿no? No solo el mestizaje étnico, sino esto que decías, el mestizaje de géneros, el mestizaje como idea de lo impuro, que me parece lo más maravilloso de la tierra, así como lo puro me parece lo más peligroso. Así es que bueno, también un poco este Tobías, que es un mestizo, está representando eso, ¿no? La necesidad de la mezcla, la necesidad, esto, ¿no? de que confluyan en el mismo caldero todas las culturas. Una cosa, como los profesores que somos, siempre estamos buscando similitudes en todos los libros. Sí, también, claro. Se van conectando. Y lo que noté siempre es el tema, en varios libros tuyos, el tema del uso de los tambores, el tema del lenguaje de la música, Sí. que aparece también en la saga con el tema de la comunicación. Sí. Nos aparece bastante. Sí. No sé, ¿por qué te atrajo eso? Sí, es cierto, hay dos cosas, me parece. Uno va estudiando también después como escritor, y hay bastante música y hay bastante teatro, ¿no? Hay bastantes actores o dramaturgos o incluso escenas contadas como con un lenguaje teatral. Y me parece que fueron dos cosas que estuvieron bastante presentes en mi infancia y en mi vida, ¿no? La música, pero no porque hubiera músicos en mi casa, pero sí había gente que cantaba mal, pero cantaba. Es el día de hoy y a mí me cuesta mucho caminar sin cantar. Me gusta, me tranquiliza, me cortan los caminos. Se escuchaba música en mi casa, mi papá era un amante del jazz, me acuerdo. Y bueno, entonces quizás sea eso, y digo yo, también quizás haya algo más que tiene que ver, quizá, con que a mí me importa mucho la música de la prosa. No sé, capaz que estoy forzando la argumentación, pero a mí me parece que yo no me leo jamás, porque el libro, yo he sufrido mucho en esta, no sé si lo notaron, pero yo no me leo nunca después de editada, porque ya me parece que es tarde y que voy a encontrar cosas que hoy escribiré de otra forma, pero sí me leo mientras, y aconsejo a la gente que hace talleres que se lea en voz alta, porque hay algo de la música, de la prosa, que es importante. Y fíjense que es tan importante que yo a veces leo, ¿no? Digo, no, acá sobra, acá falta. Pero qué notable que lo que sobra, lo que falta, es información. Digo, no es capricho, no es que pongo una sílaba. Entonces, en vez de decir quizá, pongo a lo mejor y listo, ya está, porque tengo una sílaba más. No. Casi siempre, si uno se queda pensando en ese problema de la música, es porque hay información que no tenés que dar. De repente sí. ¿Por qué digo se miraban fijamente? O se miraban a los ojos fijamente. Me dicen, mira los ojos, Liliana, agarrar fijamente y sacalo, porque te está entorpeciendo la música, porque no hacía falta ponerlo. Digo un ejemplo sonso, ¿no? O a veces es al revés. Entonces la música nos va como advirtiendo sobre la información que estamos transmitiendo en la escritura. Así
que, digo, que pueden ver por ahí. Todo tipo de imágenes sensoriales van a ser del libro, ¿no? El olor a canela, los colores, obviamente, otra cosa más, el olor, el sabor también, ¿no? La canela, visualmente, Sí, se imagina a través de, no sé qué es, la piel de Tobías, o el pelo de Amanda, o Sí. ¿sí? Pero por eso es lo que a mí me provoca. No, pero eso que vos decís, Ceci, a mí me parece que, digamos, puede ser interesante, digo, al margen después como uno logre que funcione, ¿no? La literatura de cada uno. Pero vieron que hay como una dicotomía muy grande, parece que los escritores no tuvieran cuerpo, ¿no? Que se sentaran y escribieran solo con la cabeza. Y la verdad es que yo creo que la literatura tiene que pasar por el cuerpo. Primero porque creo que el cuerpo es enormemente inteligente y nos dice otras cosas distintas. Estamos como muy desacostumbrados a escuchar el cuerpo, ¿no? A veces uno el pobre lo lleva, lo trae, vas a hacer pilates incluso y cree que con eso ya lo honra, pero es que el cuerpo necesita mucha más honra que eso. Está bien hacer pilates, pero digo, hay que escucharlo. Pero hay que escucharlo de verdad, porque ustedes saben, me parece, habla, advierte, dice, y uno lo escucha, y lo escucha, y está fatigado, y avisa. Entonces, digo, me parece que está bueno también escribir con el cuerpo, ¿no? Y también esto puede tener que ver con hacer pasar lo sensorial por ahí. A veces los escritores apelamos rápido a la vista, vio, es como el sentido, bueno, todos, ¿no? Es como el sentido que más aparece. Y bueno, y a veces falta corporalidad en la escritura. A mí me parece que eso... ¿No pensaste también en el actor social que elegiste como centro? O sea, como todo este mestizaje, esto africano, eso afro, viste que, no sé, todos tenemos la sensación de que el africano siente más, que tiene más cuerpo desde la música, desde el ritmo, desde los olores, es como que fluye mucho más la sensación que nosotros que somos así y negamos el cuerpo históricamente. Históricamente negamos el cuerpo, históricamente hay una dualidad que nos hicieron creer cuerpo y alma y parecen cosas que no dialogaran. Además, esto que hablabas de los sonidos del cuerpo tiene que ver con el tambor es un elemento que tiene que ver con el sonido de la tierra. La percusión es lo más primitivo, es el sonido de la tierra, de los animales corriendo, de poder escuchar, y tiene que ver esto que decís, el cuerpo avisa, el tambor avisaba. ¿Por qué se usaban los tambores acá en la esclavitud? El tambor avisaba, mandaba mensajes, los mensajes que no podía decir en la lengua,